esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima, y hoy estamos con ustedes en nuestro tiempo devocional La Biblia en Casa. Antes de comenzar, queremos recordarles que estamos haciendo un acercamiento devocional con la guía de preguntas que nos ofrece la guía, que también la pueden encontrar ahí en la página. En los comentarios para descargarla si todavía no la han descargado. Hoy nos corresponde, guiándonos en la página número 2, las preguntas para los textos narrativos. Bueno, ¿qué tal si comenzamos orando? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Te presentamos este tiempo y te clamamos que tú dispongas nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para verte a ti, escucharte a ti, aprender de ti y ser transformados por tu poder y tu palabra. Te presentamos este tiempo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer para ustedes en la nueva versión internacional el libro de Lucas. Para hoy nos corresponde el capítulo 9, versículos del 7 al 9. Acompáñennos a leer. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé a que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Así dijo la palabra del Señor. Amén. Bueno, iniciando con nuestra guía, vamos a hacernos preguntas para observar qué dice este texto. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tenemos acerca de este lugar? Pues indagando un poquito, encontramos nosotros que esto se presentó en Galilea. Galilea es como esa provincia de Israel en la que se encontraban Nazaret, Caná, Naín, Cafarnaúm, Betsaida y otras. Esa era la zona pues, donde vivía y donde se movía Jesús. La gente rica vivía en las grandes ciudades y en su mayoría se dedicaban al comercio, pero la población rural, la población pobre, que era predominantemente judía, vivía en las aldeas o en pequeñas poblaciones. Bueno, ¿y quiénes son las personas principales en esta historia? ¿De quién nos habla este texto? Bueno, este texto es muy cortico. Vamos a encontrar que hay como poquito para mencionar de él. Participan solamente Herodes, Jesús, que participa de una manera algo ausente, es decir, se habla de Jesús, pero él no hace parte de la escena, y la gente. Bueno, ¿y qué dice este texto de estos personajes? Bueno, ¿qué dice? Herodes y la gente son como los que hablan. Herodes dice dos cosas. La primera cosa que dice él hace una confesión. Él dice: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. Y también él hace una pregunta: ¿quién es pues este de quien oigo tales cosas? El texto no dice a quién le hablaba específicamente cuando Herodes hizo esta pregunta, pero si nos vamos al relato de Mateo, en la que nos cuentan pues la misma escena, Mateo nos dice que fue a sus criados a quien les estaba hablando, pero tal vez está la opción de que hablaba consigo mismo. En la gente, ¿de qué decía? Decía que Juan había resucitado. Otras personas decían que se le había aparecido Elías, el profeta.
y otros decían que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Eso era lo que decía la gente. ¿Y a quién se lo decía? A la misma gente, a todo el mundo. Y entre la gente, pues ahí estaba incluido Herodes y toda su corte, porque pues siempre había personas que llevaban esa información al rey. Bueno, miremos entonces qué características tienen estas personas de las que nos está hablando este texto. De Herodes nos habla que es un gobernante de Galilea y Perea desde el año 4 a.C. Era obstinado, cruel, despiadado, frecuentemente manipulado por su esposa Herodias. La gente que estaba en multitudes y todo lo que estaba pasando estaba maravillada con los milagros y las enseñanzas de Jesús. Perseguían a Jesús para donde él iba y le llevaban enfermos, endemoniados, paralíticos. Siempre Jesús estaba rodeado de gente, despertaba mucha, convocaba mucho. Bueno, y de Jesús, bueno, ya Jesús tenía mucho prestigio, era ya muy conocido por todo lo que venía haciendo. Adicionalmente, y muy importante, es que Jesús enseñaba y enseñaba con muchísima autoridad la palabra. Hacía señales que ya eran conocidas en toda la región. Era seguido por multitudes donde fuera que estuviera. Claro, y como le llevaban enfermos, paralíticos, endemoniados, entonces donde él se movía ya siempre había algo que hacer, mucho que hacer. Bueno, ¿y cómo reaccionaban esas personas? La gente cuando se enteraba que Jesús estaba, pues se maravillaba y lo perseguía. Entonces era motivo, todo el mundo hablaba. Y Herodes, el texto nos dice que procuraba verlo. Lo asaltaba la duda, la intriga, el temor de no saber en realidad quién era este que hacía tantas cosas maravillosas. Y esto, ¿cómo podía afectar sus propios intereses? Adicionalmente, pues tenía la culpa porque había matado a Juan el Bautista, entonces estaba como muy cargado. Bueno, ¿y qué relación se puede establecer entre este texto que estamos leyendo, el texto que había antes y el texto que viene después? En los textos anteriores habíamos visto cómo Jesús hacía milagros, y específicamente en el texto anterior vimos ayer cómo Jesús envió a sus discípulos a predicar por todos los pueblos con mucha autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios, y cómo los discípulos estaban cumpliendo exitosamente con esta instrucción que Jesús les había dado. Además, pues que habían visto a Jesús hacer esto. Entonces, en esta porción propiamente que estamos leyendo está el rey de todas esas provincias donde Jesús se estaba moviendo, se está enterando de todas esas señales de Jesús. Y en el siguiente texto vamos a ver cómo Jesús hace un milagro grandísimo porque alimenta a 5,000 personas con solo un poco de pan y un poco de pez. Ese es el milagro realizado en la presencia de mayor cantidad de personas, pues, y hecho a muchas personas al mismo tiempo. Es decir, la obra redentora de Jesús se estaba extendiendo por todas partes, a todos los niveles, y afectaba a todas las personas, a las personas que creen en Él y las personas que todavía no lo conocen como su Salvador y su Redentor. Bueno, a ver, esposo, ¿cuáles son las palabras claves en esta historia? A ver, palabras claves. Podríamos decir que una es se enteró. ¿Quién? ¿El rey? No, Herodes se enteró. Bueno, otra palabra clave es resucitado. Él estaba pensando que Juan el Bautista había resucitado. Y también nos llamó mucho la atención esta última frasecita del texto que nos correspondió hoy, que es que procuraba verlo. Específicamente, Herodes procuraba ver a Jesús. Bueno, así hicimos un recorrido por toda la parte de observar el texto. Ahora vamos a entrar a la parte de entender cuál es el mensaje que nos quiere comunicar el autor original en este texto. Así que también vamos a seguir con la serie de preguntas.
Y la primera parte es formularnos preguntas acerca de este texto, a ver qué preguntas se nos ocurren. Bueno, la primera pregunta que a mí se me ocurrió cuando estuvimos haciendo este texto fue: ¿qué era lo que tenía perplejo a Herodes? Bueno, yo también me hacía la pregunta, porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado. O Elías, o alguno de los profetas. Yo también me pregunté por qué Herodes procuraba ver a Jesús. Bueno, y la pregunta que está en el mismo texto es la que se hizo Herodes: ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Bueno, vamos entonces a continuar poniéndonos en el lugar de estas personas que están protagonizando este texto que nos describe Lucas. ¿Por qué lo dicen o por qué hacen esas cosas? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen? ¿Qué es lo que están viviendo en este momento? Vamos entonces a intentar responder estas preguntas. Entonces, esposo, ¿qué era lo que tenía perplejo a Herodes? Pues Herodes había sido el responsable de la matanza de los niños menores de 2 años en el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando él se dio cuenta del cumplimiento de la profecía mesiánica del nacimiento del rey de los judíos, que fue dada a través del profeta Isaías y de muchos otros profetas. O sea, Herodes sabía que ya había nacido el Mesías, el nuevo rey de Israel. Y eso, desde el momento en que se dio cuenta, lo perturbó grandemente. Marcos nos relata en su libro, en su evangelio, que Herodes tenía miedo de que Jesús en realidad fuera Juan el Bautista, que volvió a la vida, que resucitó. Esto me hace pensar que tal vez Herodes llegó a considerar la posibilidad de que Juan hubiera resucitado, y así estaría cumplida la profecía de la venida de un Salvador que, resucitando, venciera definitivamente a la muerte. Y entonces, ¿por qué unos decían que era Juan el Bautista resucitado, que se había aparecido Elías, o que habían resucitado algunos de los antiguos profetas? Bueno, porque el poder, el conocimiento de la palabra, la autoridad para enseñarla que tenía Jesús, que estaba mostrando, sobrepasaban cualquier capacidad que fuera de una persona común, cualquier capacidad humana. Necesariamente tenía que ser alguien con el poder otorgado directamente por Dios, como en las escrituras se decía a los profetas, a quién le habían asignado ese tipo de atributos, solamente a los profetas que mencionaban las escrituras, nada más. Bueno, ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Esa pregunta que se hizo Herodes. Herodes hizo un recorrido lógico, descartando las posibilidades, pues ni siendo rey y con todos los asesores que tenía y con todo el acceso que tenía a la información, lograba explicarse esto que estaba pasando. Era algo demasiado grande, era algo demasiado maravilloso, pues como para tener una explicación humana, y más pues no estaba al alcance de su capacidad, de su entendimiento. Entonces Herodes estaba muy intrigado por lo que estaba sucediendo. Esta grandeza, esta maravilla sobrepasaba la capacidad humana, y a él no le había sido revelada esa verdad. Él no podía acceder a ella, no era el tiempo, no era el momento para hacerlo. Como decíamos en el estudio de ayer, el evangelio es para llevarlo a todas las personas, pero no todos lo reciben. Entonces, muchos no lo reciben. Herodes estaba presenciándolo, lo estaba viendo, pero no lo entendía. Su corazón no estaba dispuesto. Hoy nosotros tenemos la historia completa. Hoy nosotros sí podemos responder a esta pregunta que se estaba haciendo Herodes. ¿Quién es este entonces de quien oigo tales cosas? Nosotros hoy sí podemos decir, es un Dios, es el Dios, es Dios hecho hombre
para nuestra redención, para nuestra salvación. Solo Él puede hacer tales cosas. ¿Y por qué procuraba verlo? Ah, claro, Herodes tenía el deseo de ver a Jesús porque no pasaba el temor a que este nuevo profeta le pudiera echar en cara la muerte de Juan el Bautista o de que pusiera en peligro su reinado, pues como era anunciado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está por encima de todo, el nuevo rey de Israel. El nuevo rey. Entonces Herodes pues tenía mucha curiosidad y esa curiosidad lo impulsó a querer ver a Jesús. Posterior a estos acontecimientos, Herodes estuvo, eso lo vamos a ver más adelante, estuvo frente a Jesús, lo trató con displicencia y no creyó que fuera el Redentor y lo entregó a Pilatos. Esto parece ser que nunca creyó. Curioso, siendo bebé lo buscó, trató de matarlo, pero cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo mató. No le dio importancia, no, hagan con él lo que quieran. Así es. Bueno, ¿cuál es la idea principal de este texto? Pues para nosotros dos, la idea principal del texto está fundamentada en la frase final, procuraba verlo, porque nos lleva a pensar en cuál era el motivo de Herodes y cuál es el motivo nuestro para procurar ver a Jesús, ya que su presencia es ineludible y no pasa desapercibida. Pero también es una invitación para las personas que no conocen, procura verlo. Sí, es como una doble parte de esas dos palabras. ¿Cómo procuramos verlo? La pregunta y una invitación también a que procuremos verlo. Muy bien, ahora sí, después de terminar esta parte de entender, vamos a entrar a la siguiente parte y es poner en práctica. También con unas preguntas. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, yo creo que este texto es una invitación a conocerlo a través de su palabra y a través de la oración también. A dejar de ser espectadores curiosos y con ganas de ver milagros y de pasar a ser un discípulo, de ser activo también en esa comunión, en esa comunicarse con el Señor. Muy bien. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? Yo creo que este texto es una invitación como personal a evaluarnos y a mirar qué estoy haciendo yo, pues porque este texto nos muestra cómo Herodes se preguntaba a sí mismo sobre yo qué creo, sobre yo qué pienso, no era ir a contar, sino a mirarse. Entonces eso es una evaluación, autoevaluación de cómo yo conozco la palabra del Señor y cómo yo puedo ver y reconocer quién es Dios. Si yo no tengo esto claro, yo me puedo confundir a Dios con Juan el Bautista, o puedo confundirlo con los profetas, o puedo confundirlo con Elías o con cualquier otra figura. Entonces es necesario que yo conozca la palabra del Señor a través de la cual Él se me revela para poder reconocerlo realmente. O puedo terminar construyendo una imagen de Dios y creerme que esa imagen que yo me construí es la real. Bueno, ¿cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Bueno, Jesús es tan maravilloso que su sola presencia causa ya esa sensación, ese deseo de procurar verlo. Por buenas o por malas razones, las personas se interesan. Es necesario presentarlo y hablar de él para que otros procuren verlo. Bueno, ¿y cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? A poner en práctica, yo creo que persistir en conocer más a Dios a través de su palabra y de una relación íntima y personal con Él. Bueno, ¿descubriste algo por lo que quisieras agradecer a Dios?
el deseo que despierta en mí de conocerlo y procurar verlo, pues este deseo proviene de Él. Entonces eso es un motivo de agradecerle al Señor, ese deseo que pone de procurar verlo. Muy bien, así hemos terminado esta parte de poner en práctica, así que los invitamos a orar con el acróstico CASA, C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento, de acuerdo a lo que este texto nos ha hablado. Oremos. Papá, Señor, te confesamos que muchas veces te buscamos con el único interés, Señor, de ofrecer un favor, de obtener un favor tuyo o de evitar una pérdida. Procuramos ver tus milagros, tus señales, Señor, pero no procuramos verte a ti. Y hoy te perdonamos, Señor, te pedimos perdón por querer ver tus obras y no procurar verte a ti. Padre, te adoramos por el regalo inmerecido de la gracia, Señor. Te adoramos porque hoy podemos conocer a Jesús y nuestra oración es una comunicación con un amigo personal que se deja conocer. Te adoramos, Señor, por esto, porque tú eres cercano. Señor, también te suplicamos que aumentes nuestro deseo, que nos pongas en el corazón el anhelo de conocerte, de buscarte, Señor, cada vez más, cada día con mayor profundidad. Y el anhelo de hacer crecer, Señor, una relación contigo cada vez más profunda, siendo discípulos y siendo llenados por la fe que solamente proviene de ti. Te agradecemos, Señor, por este deseo que tú pones en nuestro corazón de verte, Señor. Gracias porque reconocemos que tú pones tanto el querer como el hacer en nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado nuestro tiempo de acercamiento devocional al libro de Lucas. Queremos recordarle que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 7:30 en el tiempo La Biblia en Casa. Y los invitamos a que nos acompañen mañana y todos los días a las 7:30 de la noche. Bueno, el Señor les bendiga. Chao. Chao. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decido